¿Qué tal? Buenas noches para todas y todos. Vamos hoy a compartir nuestra tercera clase. Antes de presentar a los expertos de esta noche, quería recordarles que toda la información que ustedes necesiten nosotros la estamos subiendo a las redes sociales y a la página oficial de la Comisión Nacional de Monumentos. Bien, entonces pasamos ya a disfrutar de nuestros profesores de esta clase número 3. Voy a presentarles a Josefina Piana, que es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba y además dirige este equipo de investigación compuesto por la arquitecta Melina Malandrino, que es egresada de la Universidad Católica de Córdoba y es doctoranda en Historia y Filosofía, y por el arquitecto y doctor en Ciencias y Tecnologías para la Arqueología y los Bienes Culturales, Pedro Cufré. Los tres nos van a brindar una charla muy interesante sobre la importancia de la manzana jesuítica en la ciudad de Córdoba y sobre todas las estancias jesuíticas que han sido también declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y en este trabajo ha tenido mucho que ver la doctora Piana. Bueno, sin más, así aprovechamos bien esta noche. Les paso a ustedes desde Córdoba Capital para que comencemos a disfrutar de la clase. Adelante. Buenas tardes. Bueno, parece que el subtítulo que hemos elegido para esta charla referida a la manzana jesuítica y las estancias de Córdoba se conjuga un poco con los tiempos complejos que estamos viviendo cuando estamos haciendo referencia a los murmullos de los muros y de los papeles sobre este tema. Queremos, antes de comenzar, que sepan que en esta cuarentena que estamos respetando, en esos muros también están ustedes. Vamos entonces a lo nuestro. En esta exposición y en este eje temático, no nos vamos a detener en los estilos arquitectónicos de la manzana jesuítica y las estancias, porque ya han sido descritos a cabalidad por otros especialistas. Sí vamos a trabajar mucho con ese subtítulo, los murmullos de los muros y de los papeles. En todos los casos es una información procedente de las investigaciones que llevamos a cabo desde hace algún tiempo, y algunos de ellos forman parte de una publicación que está esperando que pase esta cuarentena para su presentación en sociedad. La perspectiva desde la cual vamos a analizar este tema no es demasiado compleja. Nos interesa la expresión material de esos edificios. Y nos interesa encontrar en esa expresión material otros grupos humanos que en otros tiempos organizaron prácticas para su supervivencia y que fueron exitosos. Y fueron tan exitosos que con ellas, con esas prácticas, transformaron y lograron trascender la realidad de la región. De alguna forma estamos tratando de respetar aquellas indicaciones de UNESCO para los que son monumentos Patrimonio de la Humanidad, en el sentido de identificar, transmitir y comprender para asignar al patrimonio cultural una función en la vida colectiva. A ver, como para precisar un poquito más esto que estamos diciendo, nos vamos a dedicar al arco temporal del año 1608 a 1767, que es el periodo en que, digamos, de la historia de la provincia jesuítica del Paraguay y el proyecto de la Compañía de Jesús, particularmente en el caso del distrito de Córdoba. Un proyecto donde se transformaron la realidad de la región en varios de sus aspectos. Recordemos que fue gracias a la gestión de la Compañía de Jesús la supresión del servicio personal de las poblaciones originarias, allá por el año de 1611. Hubo, dentro de sus instituciones y de sus recintos y sus muros, un trato diferenciado sobre la mano de obra esclava, pero además en
todo el esquema productivo de las estancias, introdujeron formas de producción muy novedosas en sus establecimientos rurales. Y también otro de los ejes del proyecto de la Compañía de Jesús fue la educación en virtud y letras de los miembros jóvenes de las élites. Miembros jóvenes que, aún después de la expulsión de la Compañía de Jesús, son los que transitan y recorren los caminos para la independencia de nuestros países en el sistema colonial. Por eso es que allí vamos a buscar el discurso de los muros y los murmullos en los documentos escritos. La primera pregunta que se nos ocurre y que necesitamos responder es ¿por qué en el distrito de Córdoba se concentran las instituciones más fuertes, más importantes de la Compañía de Jesús dentro de esta provincia jesuítica del Paraguay? Y allí estamos viendo en esta diapositiva un mapa satelital del distrito de Córdoba, donde están muy claramente marcadas las sierras, el conjunto de las sierras de Córdoba, con sus 3 cordones montañosos, y el piedemonte. En el piedemonte serrano y en los cordones montañosos se asientan los proyectos más fuertes de la Compañía de Jesús en el distrito, una región que tiene arena, cal, granitos para la construcción, pero también tiene buenos espacios para chacras, para las sementeras, y además acceso a cursos de agua donde introducir y practicar la ganadería de vacunos, de caballares, de mulares, de ovinos y de caprinos. A ver, para recordarnos un poco, en ese amplio territorio de la provincia jesuítica del Paraguay, es en ese piedemonte oriental donde la Compañía de Jesús asienta en medio del asiento urbano sus edificios principales. Allí está la sede del prepósito provincial, el colegio máximo, es decir, donde se estudian todos los ciclos, igual que en las universidades europeas, hasta las del doctorado en teología, el Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora en Montserrat, donde se educa la élite, el noviciado, y la Procuración de Provincias. Indudablemente, cuando estamos hablando de este piedemonte oriental de las sierras de Córdoba, estamos hablando de una ubicación estratégica, que además es equidistante de los otros domicilios de la orden. Recordemos que estamos en una época donde no hay aviones, no hay trenes, no hay camiones, no hay ómnibus ni autos. Los tiempos de recorrido son largos. Pero además es un punto donde se está alejado de las amenazas externas. Además, abundante en recursos naturales, no solamente para sus edificios, sino también para la construcción de rentas sustentables. Cuando nosotros hablamos de rentas sustentables, estamos hablando de rentas que garantizan que el proyecto de la compañía se puede realizar con recursos propios. Y cuando hablamos de los proyectos de la compañía, estamos hablando de las misiones evangelizadoras, del sistema educativo y particularmente de la construcción de edificios. Hay un dato que no es menor en el caso del distrito de Córdoba. Estos recursos propios con los que se maneja la compañía proceden de las estancias. Y estas estancias están ubicadas en la fábrica de aguas de las sierras de Córdoba. A mano izquierda de esta diapositiva tenemos un antiguo mapa hidrográfico realizado por Ríos y Achával en los últimos años del siglo XIX, recorriendo el territorio como se hacía en aquella época, recorriéndolo a pie. Pero es un mapa que nos muestra con claridad estas sierras de Córdoba inmersas en medio de las sierras pampeanas. Unas sierras pampeanas que son un territorio semiárido, pero unas sierras de Córdoba que por la cantidad de cursos de agua que se originan en ellas, nosotros las conocemos como la fábrica de aguas. En esa zona de la fábrica de aguas están distribuidas las estancias jesuíticas. En el mapa que está a mano derecha de la diapositiva están los territorios y la ubicación de cada una de ellas. Tenemos la estancia Carolla, muy pegada al asiento urbano. Tenemos la estancia de Santa Catalina,
la estancia de Jesús María, la estancia de la Candelaria, la de Altagracia y la de San Ignacio de los Ejercicios, para que tengamos una idea de la dimensión de estos territorios, de estos latifundios. En el caso de la estancia de la Candelaria, estamos hablando de 180.000 hectáreas actuales. Una pregunta y una advertencia antes de que pasemos a cada uno de estos sitios. ¿Quiénes son los que habitan en estos espacios de la Compañía de Jesús en el distrito de Córdoba? En primera medida, los miembros de la orden, ya sean sacerdotes, hermanos coadjutores o bien estudiantes. Estamos hablando en su mayoría de personas europeas que no están acostumbradas a los grandes latifundios rurales que tenemos en nuestros espacios americanos, pero también están habitadas por familias de esclavos procedentes de África introducidos por la trata, que además no están acostumbrados a los climas fríos de las montañas de nuestros territorios. También habitan en esos espacios de la compañía criollos e indígenas. Estos sí conocen la tierra, conocen los vientos, conocen las lluvias, conocen los senderos. Pero junto con todo este conjunto de diferentes procedencias étnicas y lingüísticas, culturales, también tenemos que estamos en una etapa de la introducción de animales nuevos y de nuevas especies vegetales, no solamente los cuadrúpedos, como los ganados mayores de equinos, mulares, vacunos, ovinos y caprinos, sino también nuevas especies vegetales, particularmente el trigo y una gran variedad de frutales. Vamos a dar, digamos, con esto un último recordatorio. Todos estos grupos de habitantes conforman una estructura jerárquica que está sentada sobre esas relaciones complejas interétnicas. A veces nos preguntamos cómo se entendieron, sobre todo en los primeros tiempos, estos sacerdotes y hermanos coadjutores que vienen de distintas partes de Europa, muchos de ellos de Europa Central, tenemos hasta algunos irlandeses, también ingleses, en su conversación y en sus instrucciones sobre la mano de obra esclava africana y sobre los criollos e indígenas en las tareas temporales que tenían que realizar. Esto lo vamos a ir viendo a través de cada uno de los ítems que vamos a desarrollar ahora, y con esto estamos dando paso a la arquitecta Melina Malandrino, que nos va a hablar de los edificios centrales. Buenas tardes. Bueno, la intención es mostrarle ahora un poquito lo que sucedía o lo que sucede en la ciudad de Córdoba. Vamos a hablar de las construcciones centrales o de las principales edificaciones que hay en la ciudad. Tomando en cuenta, considerando que cuando la Compañía de Jesús decidió asentarse en la ciudad de Córdoba en el año 1599, lo hace en una ciudad, es decir, una ciudad como Generoso, un caserío con menos de 2.000 habitantes. Y aparte considera un poco la posición de la ciudad en el extremo sur del Virreinato del Perú, con una economía que no era excedentaria, basada en los recursos agrícolas y que estaba explotada por encomenderos. Ese es un poquito el escenario en el que la compañía se inserta en Córdoba. Cuando se establece, la ciudad tiene unas 70 manzanas, y a lo largo del tiempo la compañía llegará a tener presencia efectiva en 6 de las 70 manzanas. Entonces estamos hablando de que la compañía llega a ocupar o a tener presencia en un 10% del tejido urbano de la ciudad, lo que no es habitual ni en la época ni en otras órdenes religiosas. Para ir un poco mirando lo que va pasando con las imágenes, tienen un planito de Córdoba. Estas son las 70 manzanas fundacionales, un poco es un plano de fines del siglo XVIII, para que vean un poquito la densidad que tenía. Esta es una imagen actual de la manzana de la Compañía de Jesús, y esto es una reconstrucción tridimensional que hemos hecho nosotros, considerando cómo podrían haber sido las edificaciones al momento de la expulsión de la orden en el año 1767. Ahora, si nos centramos o miramos un poquito lo que pasa en esta partecita que está señalada aquí en este extremo,
que es el lugar de asentamiento de los edificios centrales o principales, vemos que tampoco la elección del sitio dentro de la trama urbana no fue inocente. Eligieron hacerlo en una manzana que está próxima a la Plaza Mayor, ahí ven el vacío es la Plaza Mayor, pero a su vez, por su posición en el extremo sudoeste del ejido, tiene un acceso prácticamente directo al recurso hídrico que es el arroyo de la Cañada, que le permite proveerse de agua y hacer algunos manejos hidráulicos menores, pero también posibles. Instalados desde 1599, en 1608 deciden formar la provincia jesuítica del Paraguay, escindiéndola de la del Perú. Ya Josefina un poco les habló recién de lo que significaba esta nueva provincia, y Córdoba, que se erige o se establece como la cabecera de esta nueva administración territorial. Por las condiciones que les contó Josefina, lo geográfico, los recursos, la posición estratégica dentro del territorio. Lo que nos interesa mostrarles en esa reconstrucción tridimensional es cómo los jesuitas a lo largo de 150 años consiguieron erigir un imponente conjunto edilicio, que es el que ustedes ven aquí reconstruido, que albergara a los distintos aspectos, las distintas partes de las instituciones que corresponden a la orden. Ustedes pueden ver la presencia urbana, que es muy significativa, más si pensamos en ese contexto de una ciudad muy chata, donde solo se destacan o se destacaban los conjuntos religiosos, pero ninguno de los conjuntos de las otras órdenes tuvo siquiera la envergadura de las construcciones de los jesuitas. Lo que les presentamos ahora es una imagen, en realidad es una planta de las 3 manzanas que les había señalado anteriormente, donde se asentaron estas principales construcciones o los edificios centrales. La imagen es un poco inédita, si quieren, está un poco armada para ustedes en esta presentación, porque es el producto de 2 investigaciones, nunca las hemos tratado a las 2 con la misma jerarquía, y aquí se las estamos presentando para poder contarles un poco cómo era la funcionalidad y cómo ellos trabajaban y cómo ellos distribuyeron los espacios. Entonces aquí están el espacio de 3 manzanas, si ustedes alcanzan a ver, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, y esta calle, que ustedes verían que debería estar pasando por acá, fue cerrada, le fue concedida por el cabildo, la cerraron y así ocuparon un espacio de 2 manzanas. Aunque la intención en esta parte o en esta imagen es que identifiquemos las instituciones en el conjunto, yo me quisiera detener unos segundos a observar las características funcionales del conjunto jesuítico. En la manzana doble se asienta principalmente, como lo dice allí el cartelito, el colegio máximo, y en la tercera manzana que ellos adquieren con posterioridad se asienta el colegio con Victoria Nuestra Señora de Montserrat. Para hacer algún análisis rápido, propio de la arquitectura del periodo colonial, todo el conjunto se organiza mediante claustros y patios. Algunos, pueden ver ustedes la diferencia de escala en esos patios, algunos tienen escala institucional, otros son de amplias dimensiones para poder desarrollar tareas o manufacturas, y otros son como una escala casi doméstica. Tiene que ver con los usos, tiene que ver con quienes los ocupaban y cómo se habitaban. Pero más allá de eso, todo el conjunto muestra una racionalidad funcional, que, si me permiten la comparación, casi sería una envidia del movimiento moderno por la claridad que tiene en la racionalidad funcional. Es una organización clara en la que es posible individualizar cada una de las piezas del sistema, pero que al mismo tiempo están conectadas por un sistema de circulaciones. Antes de mostrarles específicamente cada una de las partes, alguna vez deben haber escuchado que de los jesuitas se dice que tienen una especie de modus noster, o una forma de hacer las cosas a su modo. Y eso tiene que ver con una expresión que tal vez aclara el arquitecto Rodríguez de Ceballos cuando habla de la arquitectura jesuítica, y dice
porque aunque los domicilios que construyeron los jesuitas no siempre fueron idénticos, aún contando con el mismo aire de familia, un poco ese es el modus noster, siempre la disposición interna dependía de las funciones que en cada una de sus partes tenía que desempeñar, pero siempre hay como un denominador común y una claridad y una forma de organización que tiene que ver con ese modus noster del que hablan algunos autores. Ahora bien, ¿cómo se ocupa, cómo funciona esta manzana? Lo primero, la sede del prepósito provincial, que se ubicaba en ese sector que ustedes han visto aparecer en un círculo rojo, las oficinas del prepósito provincial. Luego, ese es el nuevo sector que se marca, es la procuración de provincia, es el ámbito que se ocupa de la economía y la administración temporal de la provincia y de la casa. El noviciado, en un extremo de la manzana, es el espacio para la aprobación de los futuros miembros de la orden, que van a ingresar a la orden, pasan su periodo de aprobación allí. El colegio máximo, que es el espacio de formación que reúne las facultades mayores y menores, las bibliotecas y demás. Ahí apareció un rectángulo verdecito, que es la botica, de la cual les va a hablar Josefina un poquito más adelante, que tiene algunas cosas interesantes para contarles de ese espacio. Yo simplemente les voy a decir que allí está ubicada la botica. Luego aparecieron ahora dos rectángulos en color violeta. Son los espacios de las rancherías, tanto del colegio máximo como del colegio convictorio. Son los espacios donde viven y trabajan los esclavos, la mano de obra esclava. Los espacios religiosos, de los cuales nos vamos a ocupar más a cabalidad terminando esta parte. Por supuesto, en las dos manzanas, en las tres manzanas, hay espacios para huertas y para procesamiento de los alimentos que llegan de las estancias. Y, Josefina no se va a enojar si lo digo, la manzana del colegio convictorio aún tiene buena parte de las construcciones jesuíticas y es el único, de todo el conjunto, es la única pieza que no está declarada, no está reconocida aún como monumento histórico nacional. Si miramos ahora de nuevo la misma planta con la misma distribución funcional, me quedo solamente con los espacios de habitar, he sacado los espacios religiosos de aquí. Vemos que en el noviciado vivían unos 40 novicios y aproximadamente unos 4 sacerdotes que eran los ocupados de su formación. En el colegio vivían 60 sacerdotes más unos 10 hermanos coadjutores. Entre esos sacerdotes se cuentan tanto quienes eran los docentes en la universidad, en el colegio máximo, como quienes estaban cumpliendo su etapa de tercera formación y cursando los estudios allí. Y 286 esclavos, pero no esclavos sueltos, son 84 familias. Eso es importante señalarlo porque así lo señalan los documentos, pero están reconociendo la unidad familiar de cómo estaban organizados esos esclavos. Por otro lado, el colegio convictorio, que es en este sector que está aquí, vivían 66 colegiales, 4 sacerdotes, 1 o 2 hermanos coadjutores y 87 esclavos en la ranchería. Si tomamos en cuenta las tres manzanas, vemos que la concentración de la población allí son 560 habitantes. Ahora, si miramos la población de Córdoba para la misma época, dijimos que eran unos 7.300 habitantes, y miren lo que pasa. Resulta que en esas manzanas hay una concentración de casi 200 habitantes por manzana. En tanto en la ciudad, en líneas generales, hay una concentración de 100 habitantes por manzana. Esto nos muestra una densidad poblacional, y más allá de llamarnos la atención el número, nos habla de que a esa gente que allí vive debe alimentarse, debe vestirse, tiene que llevar su vida ordinaria, y estos edificios deben ser autosustentables. Entonces todo lo que se necesite para esa vida tiene que ser producido dentro del edificio, o casi todo, o daño de las estancias. La pregunta que parece surgir inmediatamente es: ¿con qué recursos y humanos fue posible erigir estos edificios? Antes de
charlar sobre ese punto, me voy a tomar un pequeño paréntesis para agradecer los gráficos del arquitecto, las acuarelas del arquitecto Carlos Moreno, que siempre nos ilustran sobre cómo se hicieron las cosas, o sobre cómo eran espacios que ya no podemos disfrutar o no podemos vivenciar en la actualidad. Y para avanzar sobre la idea de cuáles fueron los recursos materiales y los recursos humanos que hicieron posibles erigir estos edificios, me quería detener unos segundos en la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de este conjunto en el año 2000 y en los dos criterios que sustentaron su valor universal excepcional. Haciendo una síntesis de lo que dicen los dos criterios, señalan que este conjunto jesuítico, el edificio central y las estancias, son ejemplos excepcionales de la fusión de valores y culturas europeas y aborígenes durante un periodo determinado, y que produjeron una forma de expresión única que se ilustra en los edificios. Entonces, quedarnos con esa idea de la fusión, del encuentro, de unas formas y de un pensamiento europeo con unos materiales y una forma de hacer que eran propios de estas tierras. ¿Quiénes lo hicieron? Vamos a tratar de ir respondiendo unas preguntas más simples. Principalmente jesuitas que eran hermanos coadjutores. Arquitectos, constructores, carpinteros, artistas, en su mayoría europeos, pero si miramos adentro del continente europeo, españoles, italianos, flamencos y alemanes, que pusieron su arte al servicio de la fe y por eso ingresaron a la compañía como hermanos coadjutores. Otros hombres, españoles y criollos principalmente, que trabajaron para la compañía de Jesús contratados, como asalariados, con trabajos específicos, como carpinteros, por ejemplo, y que en realidad es uno de los grupos de la sociedad colonial de la que poco se habla y poco se sabe. Por supuesto, la mano de obra esclava, que hizo posible la ejecución de la mayoría de las construcciones, y un último grupo, que eran los aborígenes guaraníes, de misiones como mano de obra y especializada, vinieron a Córdoba y también estuvieron presentes, por ejemplo, en Buenos Aires, y ellos venían específicamente a desempeñar determinadas tareas. Por ejemplo, los del pueblo de San Juan fueron los encargados de dorar a algunos de los retablos de Córdoba y también algunos de los retablos de la iglesia de la compañía en Buenos Aires, para poner un ejemplo simplemente. Si pensamos en las técnicas y nos vamos a mirar un poquito este gráfico que ilustra cuando se están construyendo uno de los techos de la compañía de Jesús, más allá de hacer un discurso sobre cómo se hizo y demás, que está sumamente conversado y publicado, me interesa introducirles o presentarles otra idea. Los jesuitas introducen la modernidad y la racionalidad al introducir nuevas técnicas a través de tratados de construcción específicos, como por ejemplo en este caso, para construir los techos, utilizaron un tratado de construcción de Philibert Delorme. No era la forma habitual de construir, solamente los jesuitas construyeron estas bóvedas de madera a lo largo del territorio. Entonces, la particularidad del tratado es que enseña a construir con economía de recursos, con pequeñas piezas y demás. A eso voy con que introdujeron modernidad y racionalidad en la construcción. Por supuesto, los materiales que van a hacer posible esto son los que provee la región. Algunos materiales de Córdoba, la arena del río Suquía, la piedra bola o la piedra rolada también del río, piedra de cantera que se extraía de las sierras próximas a la ciudad. Por supuesto, las mismas sierras de Córdoba proveen un recurso indispensable para la construcción como es la cal, ladrillos y tejas que se hacían a pie de obra o en las cercanías, y también caña vegetal que se usaba para completar algunas estructuras. Lo que venía de otras regiones, principalmente era del litoral, y eran maderas para construir estos techos, o para construir retablos o cierto mobiliario.
Entonces, retomando lo que les planteé de los criterios de UNESCO que dicen que es una fusión, sí, es una fusión. Con todo lo que les acabo de contar, creo que queda clara la función. Pero no solamente es una función, es una fusión muy inteligente, tomando lo mejor de cada parte y que hizo posible la erección de un conjunto arquitectónico tan importante. Hay algunos murmullos, como le gusta decir a Josefina. El devenir del tiempo y las formas de vida contemporánea casi han silenciado por completo. Son apenas susurros de los que no nos quedan restos materiales, y que solo es posible escucharlos muy atentamente entre las líneas escritas de algunos documentos. Se trata de espacios que hicieron posible la vida cotidiana de esas 500 personas y que hoy ya no existen porque la ciudad creció, porque los tiempos cambiaron y demás. Me voy a referir ahora a lo que sucede en este rectángulo. ¿Se acuerdan que les mostré que acá había una calle que se había cerrado? El tiempo pasó y la calle se volvió a abrir, con la consecuente pérdida de buena parte de esos testimonios, y en torno a ese patio, que era el patio de la Procuración, se agrupaban la panadería, de la cual acá nuevamente recurrimos a los gráficos del arquitecto Moreno, de lo cual aquí tenemos una reconstrucción de cómo podría haber sido la panadería, que alimentaba a 560 personas, todos los días. La herrería con su fragua, que aquí también vemos un gráfico, jabonería, prensa, cocinas, despensas. No sabían que no había heladera, así que los alimentos había que conservarlos en despensas y en determinadas condiciones. Y por supuesto, estas 560 personas también se tienen que vestir. Entonces, aparecen otros espacios también asociados a ese patio, como son espacios para telares, para la producción de textiles, ropería y tintorería. Entonces, de esto no nos queda nada, y era un poco lo más cotidiano y lo menos excepcional que había dentro de la manzana. Bueno, y claro está, como habíamos dicho antes, que en el conjunto lo más significativo, lo que más nos sigue llamando la atención, son los espacios sagrados, los espacios religiosos, que porque se siguieron usando, porque nunca cambiaron su función, son tal vez los, no sé si los mejor conservados, pero de los que tenemos mejores testimonios. Las actividades de la compañía en cuanto a lo religioso fueron diversas. Acá la predicación, la catequesis de niños, la administración de sacramentos, la confesión, la dirección de conciencia, y también la formación y la fundación de congregaciones religiosas, de laicos que agrupaban a determinados miembros de la sociedad. Entonces, esta diversidad de funciones también religiosas llevan a que, aunque el edificio albergara a más de una institución, los jesuitas tuvieron que ocuparse de diferenciar los espacios religiosos de acuerdo a la especificidad de su usuario y dotar a cada miembro de la orden o de los que estaban en formación de un ámbito específico para expresar su religiosidad. Lo que vemos tal vez es lo que ustedes más conozcan, que es la iglesia de la compañía. La iglesia tiene dos capillas, que ya se las voy a presentar, dos capillas de extra corpus, la de españoles y la de naturales. Y esta situación ya de ser una capilla, una iglesia de nave única con dos capillas, y que una capilla esté dedicada a los españoles y otra a los negros y naturales, nos muestra esa adaptación de la orden a la particularidad de una sociedad estamental como era la sociedad colonial, y esta voluntad de dotar a cada uno con un espacio propio para expresar su religiosidad. La iglesia puntualmente, que es lo que vemos ahora, es el espacio de culto público, donde la orden interactúa con la sociedad cordobesa, no solo a través de los sacramentos, sino también a través de grandes celebraciones religiosas que convocan a toda la ciudad, como pueden ser la fiesta de las 40 horas o el Corpus Christi. Si miramos
La volumetría es muy maciza, muy sólida, y por dentro vemos cómo el espacio se enriquece, responde a los preceptos tridentinos, a los postulados de San Carlos Borromeo, y vemos como muy destacado el retablo y el púlpito como los elementos centrales, junto con una maravillosa bóveda que nos va ayudando a direccionar todo hacia el altar y hacia el púlpito. No voy a entrar, lamento contarles, si esperaban otra cosa, no voy a contarles, no voy a centrarme en hablar de lenguajes arquitectónicos, ni de estilos, ni demás. Quiero contarles más vale esta otra parte, me parece que es la que menos estamos acostumbrados a ver o a familiarizarnos. Les cuento un poquito de las dos capillas. Por un lado está la capilla de españoles, que fíjense la posición que tiene, está entre la nave principal de la iglesia, esperen que tengamos, ahí está, entre la nave principal de la iglesia y el primer patio o el patio principal de la universidad. Allí se encuentra este espacio, que es la capilla de españoles, como les dije, también capilla de congregantes. Es una capilla que es usada desde el templo, pero principalmente es usada, utilizada por los estudiantes desde el patio del colegio. Hoy está convertida en salón de grados de la Universidad Nacional de Córdoba, y tiene el aspecto que ustedes ven en estas dos imágenes que están arriba, un espacio transformado en el siglo XIX. Estas dos imágenes que están abajo intentan recrear, mediante una reconstrucción en 3D, que también hicimos en su momento conjuntamente con Pedro, que ya van a conocer y que van a escucharlo hablar de Jesús María. Este trabajo lo hicimos con Pedro hace algunos años, mostrarles cómo era este espacio. Y fíjense que es un espacio religioso, pero también tiene una doble función. Como está en relación al patio de la universidad, también se desarrollan allí los actillos y parténicas, que son parte de las actividades que tienen los estudiantes del Colegio Máximo. Nos desplazamos hacia la capilla que está en el otro lateral, la capilla de Negros y Naturales, también por una serie de eventos que le sucedieron en el siglo XIX, la capilla se derrumbó. La original, la que era la capilla de Negros. Y el padre Carlucci, a fines del siglo XIX, la reconstruyó como capilla de Lourdes en unos términos de un neorrenacimiento italiano que ustedes ven aquí en estas dos imágenes, y que poco tienen que ver con su aspecto original. Pero también como parte de aquel trabajo del que les mencionaba con el arquitecto Cufre, ahí tenemos una reconstrucción de cómo podría haber sido la capilla de los Negros o Naturales. Lo interesante aquí es pensar en cómo la Compañía de Jesús agrupa a este grupo, vale la redundancia, a este grupo social, a través de cofradías principalmente, donde ellos se sienten identificados y tienen un espacio propio donde ir a expresar su fe. Entonces, esta es una capilla que parece estar más simple que la capilla de los españoles en cuanto a sus acabados y a sus ornamentos. Pensemos que es una capilla de negros y que parte del devocionario, que todas las imágenes están relacionadas también con ellos. Tal vez esta la conozcan todos. Está acá, en este puntito chiquito. Hoy se le conoce como capilla doméstica, pero en realidad fue la capilla del noviciado. Es una capilla privada, o al menos lo era. Hoy está abierta al público, pero es una capilla privada. Es el espacio donde los novicios se reúnen, hacen sus prácticas de discernimiento, y fíjense que incluso la escala es como muy íntima, muy doméstica. Por supuesto que su retablo es maravilloso, lo mismo el acabado de su bóveda, pero dentro de ese discurso que se expresa a través del arte y a través de la iconografía, me interesa señalar la idea de que la capilla está bajo la vocación de la Virgen. Pensemos que quienes entran a la orden, o que quienes aspiran a entrar a la orden, son jóvenes, y encuentran en esta idea de la Virgen y de la vocación mariana una figura materna y una figura que los protege. Entonces, como
esta idea de dotar a cada parte con un espacio religioso también es conferirle ciertos significados y cierta iconografía de apoyo que los va a hacer identificarse o sentirse apropiados de ese espacio. Finalmente, la capilla del Convictor. Miren lo que es hoy. Está en estaba, digo, ahora sí puedo decir estaba, completamente estaba, porque de esto no queda nada. Estaba en este extremo de la manzana del Convictorio, era la capilla privada también del Convictorio. Esta imagen que ustedes ven acá, digo, pareció como despectivo, ¿no? Perdón. En esta imagen que ustedes ven aquí, vemos una capilla totalmente reconstruida en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en un código neogótico propio de los gustos de ese momento. La capilla incluso perdió sus proporciones originales, está más grande, más alta, más larga y demás, pero un trabajo de investigación que realizamos bajo la dirección de Josefina, que también participó Pedro y un equipo interdisciplinario, hicimos esta reconstrucción, basada principalmente en los documentos porque estábamos a ciegas, no teníamos testimonios materiales en los cuales apoyarnos. Por supuesto que podemos ver ciertas similitudes con la otra capilla que tiene esta condición de doméstica o de privada, pero aquí fíjense que la capilla y el colegio están bajo la advocación de la Virgen de Montserrat. Y aquí es donde me voy a detener un segundo. No sé si conocen la historia de San Ignacio de Loyola, su vida personal, pero fue un militar que por un accidente estuvo mucho tiempo en cama, y de ahí en su proceso de recuperación decide ingresar a la vida religiosa. Cuando decide hacerlo, empieza una peregrinación, y en parte de esa peregrinación es ir ante la Virgen de Montserrat. Y ante la Virgen de Montserrat, Ignacio, un caballero, depone sus armas. Y hace una ceremonia que es muy propia de ese periodo, que es velar sus armas, se despide de sus armas, las vela ante la Virgen y depone para siempre su carrera militar. El Colegio Convictorio está puesto bajo la vocación de la Virgen de Montserrat y no es casualidad. Es el espacio donde expresan su religiosidad los jóvenes de una élite criolla, de una sociedad bastante violenta. Entonces, los jesuitas, hay toda una intencionalidad en poner la Virgen de Montserrat allí, es ante quien Ignacio depuso las armas y ante quienes la orden aspira que depongan las armas los jóvenes de la élite criolla. Para pasar a un modelo de virtud y letras, no es de poner las armas porque sí, es de poner las armas y pasar a un modelo de virtud y letras. Ese es un poco el sentido de la transformación de la sociedad a la que aspira la compañía de Jesús. Esto es lo que yo tenía para contarles, un poquito de los edificios centrales. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a compartir un video en donde el arquitecto Alberto Petrina entrevista a la doctora Piana y vamos a poder disfrutar de ver los lugares que estamos trabajando esta noche. Adelante entonces el video. Ya en tiempos muy tempranos, por allá de 1608, 1607, el padre Diego de Torres, que es el fundador de la provincia jesuítica de la Paracuaria, toma la decisión de establecer aquí en la ciudad de Córdoba los espacios de la administración central de esta amplísima provincia jesuítica. Porque Córdoba es el lugar más seguro, está en el cruce de las rutas comerciales de la época, está alejada de zonas portuarias, que son siempre zonas inestables políticamente, y sobre todo en aquella época sometidas a los riesgos de ataques de potencias extranjeras y de piratería.
Pero además Córdoba tiene materiales para las construcciones que garanticen su permanencia y su perpetuidad. Pero además es aquí también donde se establece el único noviciado de la paracuaria. Esto del noviciado no es un tema menor. La mayoría de los misioneros no vienen en su condición de sacerdotes, sino como estudiantes o como personas que recién están ingresando a la compañía. Y el espacio donde se forman como misioneros es este. Aquí es donde aprenden las lenguas de aquellos territorios a donde van a ir a misionar. Recordemos que en aquella época no se puede, y sobre todo dentro de la orden de la compañía, no se puede ir a misionar si no es en la lengua en la que hablan los indígenas de la región. La magnífica iglesia de la Compañía de Jesús en Córdoba no solo es la más antigua del país, sino la de mayor rango artístico y constructivo, y una de las muy pocas de nuestro periodo colonial que merece situarse dentro de la esplendorosa nómina en la que los templos de México, Perú, Bolivia, Quito y Brasil llevan una indudable precedencia. En esta manzana, que conocemos como la manzana jesuítica de Córdoba, está de alguna manera resumido el discurso y la historia de la América meridional, y sobre todo la de nuestro país. Acá están los materiales centrales con los que se construía durante todo el periodo colonial: piedra, ladrillo, cal, arena, maderas. Están resumidos también aquí todos los recursos de mano de obra esclava. A veces se les pagaba a dueños de esclavos para que vinieran a trabajar aquí, otras veces con los esclavos propios de la casa. Mano de obra indígena también mano de obra indígena, siempre la mano de obra indígena pagada por un salario. Esta palabra salario también es de la época. Pero están también los artistas, están también los artesanos. Muchos de los hermanos coadjutores de la Compañía de Jesús que venían de Europa venían ya capacitados en pintura, en escultura. Nosotros tenemos siempre una expresión que decimos, y venían con sus rollitos y sus dibujos debajo del brazo. Los techos de la doméstica, de la capilla doméstica, los techos del templo mayor de la manzana están reflejando una tecnología de Philibert Delorme, que ya se conocía desde el siglo XVI en Europa, que había sido además aplicada en Francia. Eso es lo que se traslada aquí. Un hermano del sur de España, Bartolomé Cardeñosa, es el que pide el libro de este galo tan conocido en aquella época. Y con ese libro en la mano se comienzan a construir los techos cuando ya los muros han sido levantados con cal, piedra y arena. Obra realizada entre 1644 y 1671, su sólida fábrica, austera hasta el casi total renunciamiento ornamental, se apoya en la contundencia exterior de la piedra, reservando para el interior el lujo de una bóveda de cañón de madera de cedro que resuelve la cubierta echando mano a una asombrosa proeza técnica, similar a la empleada en la construcción de un casco náutico invertido. Bueno,
Aquí estamos de nuevo, mientras vamos pensando este reclamo que hemos escuchado de declaratoria de Monumento Histórico Nacional en una parte de los edificios del antiguo Real Colegio Convictorio. Vamos a pasar entonces a las instancias que sostienen las rentas de la Compañía de Jesús en Córdoba. Son varias, o fueron varias las instancias. 3 de ellas sostienen o sostenían el Colegio Máximo Altagracia, Jesús María y la Candelaria. Una sostenía el noviciado, que era la estancia de Santa Catalina, otra al Real Colegio Convictorio de Montserrat, la estancia Carolla, y San Ignacio, que sostenía a los ejercicios espirituales. Estas estancias, como ya lo habíamos comentado hace un rato, se desparramaban por los 3 cordones montañosos de las sierras de Córdoba y en el Piedemonte Oriental, en espacios con realmente muy buena dotación de agua. No vamos a tener tiempo de conversar en profundidad sobre todas ellas. Por lo tanto, si ustedes saben disculpar, vamos a centrarnos particularmente en 3 de esas estancias, que son las que sostienen al Colegio Máximo: Altagracia, Jesús María y la Candelaria. Y por el tiempo disponible para cada una de ellas vamos a tomar algunas variables de su funcionamiento, que son las variables que pueden contribuir mejor a tratar de entender el complejo jesuítico de Córdoba. Sea como fuere, a ver, todas las estancias tienen perfiles compartidos, porque responden a normas internas de la orden, sobre todo cuando se trata de establecimientos rurales. En todos los cascos centrales de cada una de ellas tenemos plantas edilicias con sus espacios funcionales muy bien definidos y determinados, que responden a las normas internas de la orden. Todas tienen su capilla y sacristía, algunas hasta tienen también contrasacristía, asociada a un patio central con habitaciones para los miembros de la orden y además oficinas administrativas. Hay un traspatio siempre donde está la vivienda del mayordomo y depósitos, un patio de los oficios donde se desarrollan en galpones las tareas de carpintería, herrería, panadería y también y fundamentalmente la elaboración de derivados cárnicos. Hay otro patio donde se desarrollan las actividades relativas a la cocina, y en el entorno inmediato a ese casco central, todas sin excepción, desparraman, despliegan un obraje de textiles, molino, batán, percheles para los granos y chacras para sementeras, además de huertas de frutales y viñedos. Cuando estamos hablando de estas actividades en el casco central y en el entorno inmediato de las estancias, siempre están atendidos por familias de esclavos que viven en su ranchería. También, digamos, como perfil compartido de todas las estancias, en la extensión del latifundio de cada una de ellas, están desparramados una serie de puestos, siempre asociados a cursos de agua próximos. Son puestos ganaderos, con vivienda para los encargados del puesto y corrales. Pensemos que desde cada uno de esos puestos se inicia un intenso flete de ganado mayor para su venta en la feria de Salta, y desde allí con destino al Potosí. Cuando estamos hablando de estos fletes ganaderos, estamos hablando de un viaje de torna-vuelta que lleva 6 meses, es decir, un viaje de ida y regreso de 6 meses, llevando el ganado para su venta y retornando los fleteros. Hay algo interesante en esto. Nosotros podemos llegar a creer que ese intenso movimiento de ganado significa mucho dinero, pero vamos a advertir, no solamente dentro de la compañía, en la sociedad y en la economía colonial es muy difícil que circule el monetario, y aquellos que pueden disponer de monetario son aquellos que están más asociados al comercio del centro minero del Potosí y de su casa de moneda. Los documentos de la Compañía de Jesús, cuando refieren las cuentas de las estancias, dicen e insisten permanentemente: todo se compone de trueques y cambios.
Pero tal vez uno de los perfiles más fuertes que comparten todo este sistema rural esté determinado por un mandato muy preciso. Cada estancia debe producir lo que se consume en el establecimiento rural y además generar excedentes, que son recursos con los que se sostienen las instituciones de la orden y particularmente en este caso el colegio máximo. Una recorrida rapidita por dos de las estancias en las que no nos vamos a detener demasiado. Una de ellas, Santa Catalina, que indudablemente es la que tiene los edificios más imponentes de todas las estancias en el casco central. Allí tenemos en estas imágenes la fachada de la estancia Santa Catalina, la fachada de su iglesia, un diseño del hermano coadjutor de origen bávaro, Antonio Hartz. En la imagen de la foto de la derecha, la portada del patio de oficios, que ya con su magnificencia, aún tratándose del patio de oficios, nos está dando idea de la imponencia de estos edificios centrales. En realidad, todas las construcciones del casco de Santa Catalina está compuesta de fábrica de mampostería, bóvedas entejadas, una estancia que tenía una biblioteca muy importante, y además está, y la recordamos siempre, por estar asociada al hermano coadjutor músico Domingo Cipolli. Allí vivió un tiempo, allí falleció, y en su cementerio está enterrado. Santa Catalina era importante. Desde allí partían las recuas de mulas de todas las estancias. Allí se concentraban y comenzaban su camino hacia el norte con destino a la feria de Salta y para ser vendidas en el Potosí. Bueno, pasamos entonces a hablar muy rapidito, solamente para recordarla, otra estancia que está en las antípodas de Santa Catalina porque es la más humilde de todas ellas. Me refiero a la estancia de Carolla. La más humilde en cuanto a las características de sus construcciones en el casco de la estancia, pero fíjense ustedes que también Carolla es la más antigua de todas. Carolla es adquirida en 1616 y poquitos años después, 1 o 2 años después, ya comienzan las construcciones. Nosotros estamos viendo en estas imágenes, a mano izquierda, una imagen, una fotografía aérea reciente. Piensen ustedes que en sus construcciones fundamentales son las mismas que en su origen. Tiene algunas restauraciones de las que vamos a hablar enseguidita. En la segunda mitad del siglo XIX, Carolla, ya expulsado a los jesuitas por cierto, fue hotel de inmigrantes, de los migrantes italianos friulanos que se establecieron allí. A mano derecha de esa imagen aérea de la estancia Carolla tienen una reconstrucción virtual al año 1767. Algunas diferencias podemos encontrar en ellas, pero también tenemos que decir que esas diferencias están sustentadas particularmente en una mala reconstrucción que se hizo en las décadas de los 70. Y esta imagen que estamos mostrando ahora es la fachada actual de la estancia Carolla. Si bien esto que estamos viendo es una foto tomada adrede para mostrar lo que son los antiguos muros, aquellos que estamos hablando de 1618, y esa escalera de ingreso con sus arcadas que son originales, también tenemos que señalar, porque vale la pena hacerlo, que esa baranda que se ha colocado en los techos, propia de comienzos del siglo XX, fue una de las malas restauraciones que se realizaron en la década de los 70. Vamos a pasar, y nos vamos a detener un poco más de tiempo, en la estancia de Altagracia, ubicada en la falda oriental de las Sierras Grandes de Córdoba, no muy lejos del asiento urbano, a unos escasos 40 kilómetros. Esto que tenemos aquí es una fotografía antigua de la estancia, una de las más viejas, donde todavía podemos ver el obraje, la chacra de frutales y de hortalizas en la parte del frente de la estancia, en esa explanada grande que se ve. No se ve la
torre del reloj ni el urbanismo con el que hoy la conocemos en su entorno. Pero también tenemos que señalar que en esta foto vieja era cuando todavía no se había abierto la calle entre la iglesia y el obraje, que también es necesario advertir, cuando se abrió esa calle se destruyó el cementerio original de la estancia de Altagracia. Una pregunta que es importante no olvidarla. ¿Quiénes consumen en la estancia? Recordando aquella advertencia y aquella insistencia, se produce lo que se consume. Un padre y un hermano estanciero. La mano de obra esclava próxima a los edificios centrales, organizadas en familias y viviendo en su ranchería. El mayordomo, capataces de los puestos y criollos conchavados, muchos criollos conchavados. Son los encargados del conteo, la yerra y el flete de ganado. En el caso de Altagracia en particular, en enero se le agrega que los miembros de la orden que estudian en el Colegio Máximo van a vacacionar al tiempo. Pero además también tiene una característica muy particular. Por su ubicación estratégica entre la ciudad y el puerto de Buenos Aires, es el lugar habitual de recepción de autoridades religiosas y civiles. Vamos a detenernos en algunos puntos especiales. En este caso, la mano de obra esclava. Las cualidades que estamos y las características que estamos viendo en este cuadro no difieren en las otras estancias, salvo en el número de esclavos, pero no así en los porcentajes. Estamos mostrando aquí una mano de obra que se concentra en los edificios centrales y la hemos dividido por grupos etarios y por sexo. Si nosotros miramos estas cifras, y después cuando ustedes tengan un tiempo se detienen con más detenimiento, van a ver que de ese total de 282 esclavos, entre párvulos y viejos que ya no trabajan, y teniendo en cuenta que los esclavos solamente comienzan a trabajar en tareas menores a partir de los 12 años, y los adultos de más de 50 no deben trabajar, cuidan niños solamente, tenemos que hay 141 miembros de esas familias esclavas que no realizan tareas, es decir, el 50%. Estos porcentajes se repiten en todas las estancias del distrito de Córdoba. Veamos qué es el terreno, la extensión de esta estancia de Altagracia. Aquí estamos utilizando una fotografía aérea tomada de Google, donde están señalados los puestos. Si ustedes observan, es la ladera oriental de las Sierras Grandes, que son fuertemente abruptas. Allí están desparramados 7 puestos. Estamos hablando de que la estancia Altagracia tiene pocas pampas húmedas de altura comparada con otras, que tengan pastizales permanentes, salvo el caso de 2 de los puestos, que son Achala y San Antonio. No obstante, estos que estamos señalando acá en esta diapo, es la cantidad de animales que, digamos, que nosotros podemos ver en los puestos. Estamos hablando de la ganadería. Esto es para el año de 1760. Fíjense ustedes la cantidad de vacunos destinados, en este caso, y particularmente, digamos, a la venta de este ganado, y también para el consumo de la estancia y del Colegio Máximo, pero sobre todo para la venta. Los mulares que están yendo, digamos, en recuas, camino a la Feria de Salta, junto con los vacunos. Ahí estamos dentro del grupo de mulares hablando de los hechores, es decir, los burros, que son los que se utilizan para sobre todo para las yeguas, y obtener este ganado, este híbrido mular. Cuando estamos hablando de 110 mulas mansas, estamos hablando de las mulas que se utilizan para montar. Amansar una mula para montar lleva no menos de 2 años.
Fíjense la cantidad de equinos, entre las cuales están yeguas, caballos y potros. La cantidad de bueyes parece menor, pero estamos hablando de los bueyes que se necesitan para dos funciones fundamentales: para arar las chacras y para conducir los carretones desde Altagracia hacia la ciudad de Córdoba llevando los productos. Importante es la cantidad de ovinos, que se utiliza particularmente para el consumo de la estancia, pero también para enviar a la ciudad de Córdoba el consumo del colegio máximo. En el caso de los caprinos, es interesante el trabajo que se hace sobre todo con el cuero de ellos. Un señalamiento: los ovinos también es importante el uso de la lana para los textiles. Tenemos que ir señalando lo que va del colegio a la estancia y lo que va de la estancia al colegio. Recordemos, se produce lo que se consume, pero no necesariamente todo lo que necesitan consumir puede producirlo en la estancia, y esto sucede en el resto de las estancias del distrito. Por lo tanto, el colegio envía una cantidad de insumos que también nos permiten ir viendo esa vida cotidiana de las comidas. Vino, aguardiente, tarros de conserva, una cantidad interesante de especies, que es la que se utiliza para la conservación de alimentos. Ahí tenemos la pimienta, la canela, la sal, mucha vajilla de mesa, de cocina y de mesa, vino para las funciones de la iglesia, cera para las velas, las iglesias usan velas de cera, no de cebo, textiles europeos particularmente para vestir y adornar la iglesia, y otros insumos que son habituales: hierba, tabaco, polvillo, espuelas y estribos. Hierba, tabaco y polvillo se utiliza mucho en ocasiones de las tareas rurales, de las faenas rurales más pesadas, particularmente por conchavados y puesteros. Pero estribos y masas para los fleteros, camas, rayos para los carretones que continuamente se desbaratan, manos de papel, hay que escribir cuentas y enviar cartas, las herramientas de quintas y huertas, remedios, pero también del colegio a la estancia vienen otros materiales que se necesitan, por ejemplo, para el obraje: alcaparrosa, con la cual se retiene el color, añil, arrobas de algodón, ceniza para poder desgrasar los tejidos después, ceniza y jabón para desgrasar los tejidos, y los famosos peines de la industria en los obrajes. De la estancia al colegio, en cambio, en esos montos que veíamos en la diapo anterior, están yendo muchos mulares, tanto para la venta como para uso del colegio. Están yendo muchos vacunos, tanto para la venta como para consumo del colegio, ovinos, particularmente para consumo del colegio, y lanas para el obraje del colegio. Es decir, en esos montos fuertes que la estancia logra como excedentes para sostener el colegio, van todos estos elementos: textiles, muchos, frazadas, bayeta, cordellate, y además insumos alimenticios: harina de trigo, de maíz, mucho charqui, ya sea de carne como de frutas, pero también muchas frutas frescas. La proximidad de Altagracia con el colegio máximo permite enviar en esos carretones, en un viaje de un día, frutas frescas, aves de corral, huevos y productos de la huerta, además de derivados cárnicos como la grasa y el cebo. Vamos a darle paso ahora al doctor Pedro Cufré para que nos hable de Jesús María. Bueno, muchas gracias. Yo brevemente voy a poner algunos aspectos que me parece que son relevantes y que fueron resultados de una tesis que yo realicé, y que era el punto central, era la estancia de Jesús María, mi tesis de doctorado, y que en realidad para el abordaje de la tesis, utilicé el mismo método de abordaje que veníamos utilizando en el equipo de investigación que conformábamos y que dirigía la doctora Piana. Acá yo les quiero mostrar en estas imágenes, bueno, voy a empezar con algunos datos particulares. La estancia de Jesús María fue
comprada por el padre provincial Pedro de Oñate en 1618, 2 años después que la Compañía de Jesús adquiere la estancia de Carolla, y algunos años posteriormente se fue como ampliando. Pero sin embargo tiene dos características que a mí me parece significativas poder destacar. Una, como se ve en la imagen, es el hecho de el tamaño en cantidad de tierras. Es, comparada con el resto de las estancias, la más pequeña. Sin embargo, acá es donde viene otra de las características que también se puede ver, incluso comparado con este gráfico que fue un gráfico que se realizó hace algunos años por el arquitecto Luis Córsico. La característica está en el hecho de que, a pesar de que es tan pequeña, ahí está colindante con la estancia de Carolla, es una de las estancias más productivas que tuvo la orden. Y otra de las características que me parece interesante para poder ver es de que, al ser una de las más antiguas, se puede ver toda la evolución constructiva y programática, es decir, de todo el programa funcional que la compañía tuvo que ir organizando alrededor de las estancias. Particularmente en esta imagen que les muestro acá, fue una imagen que se elaboró especialmente y que retoma alguna idea de cómo puede haber una hipótesis, de cómo puede haber estado organizada la estancia alrededor del casco principalmente, porque actualmente existen algunos vestigios de algunos edificios en torno al casco, pero muchos han desaparecido. Y sí teníamos las descripciones de los documentos, y a partir de ahí se fue haciendo esta reconstrucción de cómo se organizaba la estancia y cómo se organizaba toda la actividad productiva alrededor del casco, que es lo que actualmente se puede ver. Como ven, el casco era el punto central y teníamos una serie de elementos como los molinos, el batán, acá había otro molino, el granero, y los percheles y la ranchería. Y todo esto se organizaba también en torno o junto a la huerta de frutales, las vides, que ya vamos a ver un poco más adelante, que van a ser el centro de la producción de Jesús María, y la huerta de hortalizas. Había dos elementos que también se pueden ver en esa imagen, que de alguna manera dan estructura a la organización funcional y a la ubicación de los edificios. Por un lado, el agua, que va a ser uno de los recursos que la compañía siempre va a incorporar dentro de estas grandes empresas, y que en este caso, bueno, está como les marco acá, por un tajamar, y a partir de ahí se distribuye el agua. El agua no solamente servía para el riego, como podemos ver, sino también era una fuente de energía. Y por otro lado, el otro elemento que sirve para estructurar y que tiene que ver con el agua, es la topografía, porque es la topografía junto al agua la que permite generar este sistema de producción de energía. Por otro lado, me parecía interesante destacar también algunos aspectos que tenían que ver con la función de las estancias, y principalmente de la estancia de Jesús María, y es que la arquitectura jesuítica es fundamentalmente pragmática, es decir, que es producto de la necesidad, y en función de esa necesidad se va construyendo, y por otro lado se encuentra amalgamada, que es algo que ya venimos repitiendo constantemente, por estas reglas de convivencia que establecen las constituciones de la Compañía de Jesús. A grandes rasgos, como ven en la planta, funcionalmente el casco de la estancia se dividía en una planta baja, que era donde se ubicaban
todo el sector de trabajo en torno al patio, si quiere. Acá había herrería, carpintería, estaba también el sector de la bodega, que ven, es el espacio como mucho más importante, y el sector del lagar, que era donde se producía también el vino. Y uno de los elementos que me parece importante destacar en este sector también es esta tira de habitaciones, que por una de las restauraciones que se hicieron en la década de los 40, desapareció, y se la suplantó por una galería, probablemente por una deficiente interpretación de la documentación y del propio edificio. Entonces, de alguna manera me parece importante rescatarlo porque hoy no están más. Esa galería es la imagen que se ve hacia acá en un lateral, pero originalmente era una serie de habitaciones y probablemente la más antigua de la estancia. Bueno, en relación a la planta alta, lo que pueden ver, les decía, esta división funcional entre planta baja y la planta alta es donde se agrupan las actividades que son más privadas, si se quieren, de la orden, sobre todo en este sector, en el sector de esta ala, donde se ubica el refectorio, en este punto, que es la habitación más grande, y el resto de las habitaciones con la cámara y la recámara, digamos que actualmente no se puede ver la recámara, pero está el espacio más importante. Y en el espacio que va al final es el destinado a los lugares comunes. Y en el principio de la galería, la cocina. Y el acceso, obviamente, a un elemento que es muy particular de la tipología y de la arquitectura religiosa de los jesuitas, que son las tribunas, que se repiten en todas las iglesias que tenía la Compañía de Jesús, incluso en la iglesia de San Ignacio, de la Compañía en Córdoba. Esta imagen que les muestro acá, de alguna manera pone en evidencia esa evolución que se generó entre el momento de la adquisición de la estancia de Jesús María en 1618 y cómo probablemente se encontraba en 1767 cuando fue la expulsión. Y pueden ver claramente de que creció exponencialmente desde lo que era en 1618 hasta 1767. Lo que me parece importante destacar es que este desarrollo es el resultado de una compleja interacción, como ya hemos dicho, de personas de distintos orígenes que se encontraban trabajando en este lugar. Ahora quería como focalizarme en mostrarles algunos espacios que, bueno, algunos están, otros ya no existen, pero algunos están en ruinas, pero sí formaron parte de toda la estructura de la estancia y que de alguna manera fueron los que generaron esta gran evolución entre 1618 y 1767. Y que son los de producción económica. En el cuadro que ven arriba, digamos, en este gráfico que ustedes ven arriba, pueden ver en comparación en estos círculos cómo era la producción que tenía, cuál era el impacto dentro de la producción que tenía cada una de las cosas que se producían. En el caso del primer círculo, es la producción más importante, que les voy a hablar un poco más en la próxima diapositiva, que es la de las vides y los derivados, el vino y sus derivados, pero después aparecen otros elementos de producción, como por ejemplo los granos. La principal producción de granos se daba con el maíz y con el trigo, y asociada a esta producción la arquitectura e incluso la gente que trabajaba, ¿no? O sea, asociada a la producción y a la generación del grano tenemos
los graneros, que es el lugar donde servía para el guardado, digamos, los percheles. El perchel era el lugar donde se producía el secado del grano y también parte del guardado. Vean, yo les mostré una imagen, voy a volver para mostrarles. En la imagen anterior, esto es un perchel y este otro perchel mucho más pequeño, pero eso nos pone en evidencia, de alguna manera, el nivel de producción que tenía para que en algún momento de esa evolución, hacia 1767, tuvieron que construir un perchel mucho más grande, que les permitiera guardar mayor cantidad de grano. Y bueno, algunos otros elementos de producción, como por ejemplo la huerta Jesús María producía muchos frutos, que a su vez se utilizaban como charqui para algunos tipos de comidas que se hacían incluso en la estancia y en el colegio, porque muchas cosas se llevaban al colegio. Y el abatanado, que ahí yo les puse una imagen de un batán, que Jesús María tenía su propio batán, no solamente abatanaba lo que se producía en Jesús María, sino que también en algunos casos había tráfico de telas de una estancia a la otra, porque a lo mejor se rompía un batán y tenía que seguir produciéndose, y Jesús María hacía las veces de esa labor. Más adelante la doctora Piana seguramente les va a explicar más específico sobre un batán y cómo funciona. Y por último, de alguna manera, les quería hablar un poco de esa gente que producía y que trabajaba, ¿no? Jesús María, al momento de la expulsión, tenía, así como hemos ido nombrando en todas las estancias y en todos los edificios de la compañía, tenía alrededor de 250 esclavos. Y estaban organizados en una ranchería que actualmente no existe. Incluso al momento de la expulsión, la ranchería ya estaba bastante venida menos, pero la ranchería estaba toda organizada, una serie de habitaciones, que en el caso de Jesús María eran 41 habitaciones, alrededor de un patio. Y se organizaba de la misma manera que en las otras rancherías, a partir de unidades familiares. Me parece interesante marcar también en este dibujo, que también es del arquitecto Carlos Moreno, esta compleja dinámica laboral que se da en estos lugares. La última que me queda, y que me parece que de alguna manera era el centro de toda la actividad, es el espacio destinado al guardado del vino, digamos. Y también de vuelta, o sea, empiezan a aparecer esas vinculaciones entre arquitectura, producción y la gente que lo produce, ¿no? O sea, este espacio es el espacio más importante y uno de los espacios, junto con la capilla, de gran magnitud que tiene la estancia. Y eso tiene que ver un poco con el nivel de producción que tenía, el volumen de producción en vinos. Y bueno, de alguna manera me parece que, y les voy a leer una parte que armé, que tiene que ver un poco no solamente con la presentación, sino con el espíritu de esta presentación, y de alguna manera con lo que fue parte de los objetivos de mi tesis de doctorado. Y que es que me gustaría fortalecer un poco la idea que venimos desarrollando a lo largo de la exposición, y que me parece que es prioritaria el correcto conocimiento y la correcta interpretación de nuestro patrimonio, para fortalecer principalmente ese rol social que tiene que tener, el cual esta interpretación la podemos hacer a partir de eso que la doctora Piana llama susurros, y que en realidad son estas especies de pistas que nos van dejando, por un lado, los documentos, y por otro lado, los edificios, que en algunos casos son vestigios, en otros tenemos los edificios completos, y no solamente eso, sino que tenemos que lidiar con el paso del tiempo, digo. Entonces tenemos que hacer una lectura muy exhaustiva para poder hacer una correcta interpretación de este legado que efectivamente tenemos.
Bueno, muchas gracias. Yo los dejo con la doctora Pia. Volvemos un poco para uno de nuestros últimos temas, la estancia jesuítica de la Candelaria. Estas imágenes que estamos viendo es la fachada de la estancia, ubicada en las pampas de altura de las Sierras Grandes, donde nacen los ríos, abundante en pastos y con muy buenos recursos para la construcción. La estancia de la Candelaria ha quedado en la actualidad como perdida en el túnel del tiempo, porque gracias a Dios, pero particularmente a los vecinos que viven en la zona, ha sido cuidada y protegida. Sus tierras están ubicadas al norte de los Gigantes. El único y el primero, mejor dicho, que descubre lo valioso de estas tierras es un español nacido en las Islas Canarias, don García de Vera Mujica. Él es el que trae la devoción a la Virgen de la Candelaria, que es esa imagen que estamos viendo en el ángulo superior derecho, una imagen tallada en Córdoba, en madera de algarrobo, en el siglo XVII. Nos llama siempre y nos conmueve un detalle en la habitación principal del patio principal de la estancia, esa inscripción en el madero que está arriba de la puerta, año de Jesucristo 1693, con el número 3 invertido. Siempre imaginamos al esclavo que talló eso siguiendo un dibujo en papel que se le había entregado, y seguramente era un esclavo analfabeto, y se le dio vuelta el número 3, y así quedó desde aquella fecha hasta nuestros días. Vamos a intentar de hacerlo rápido este avistaje sobre la Candelaria. En esta diapositiva estamos viendo lo que es la geografía y los paisajes en los territorios donde están el casco central de la estancia. Pero particularmente esta planta de izquierda, donde están reflejados el conjunto de los edificios. Allí tenemos la capilla, el patio central, donde vivían el padre y el hermano estanciero, el traspatio asociado a las tareas del capataz, el patio de la cocina, el patio de los oficios, el cementerio, pero fíjense ustedes la disposición de la ranchería. Una ranchería donde vivían aproximadamente un número de 198 esclavos reunidos en familia. Y dos construcciones en la parte externa de la ranchería. Estas que encontramos hacia el lado del sur, estas habitaciones hacia el lado del sur, que en realidad eran la enfermería y la cocina. Y esas habitaciones hacia el lado del oeste, que era donde se alojaban la buena cantidad de mano de obra temporaria. Estamos hablando siempre de una zonificación de estos espacios existenciales muy definidos. Esto que estamos viendo es la fachada de la iglesia, de la capilla de la Candelaria, que aún conserva su cruz axial y sus muros y escalones para ingresar al atrio. Hay una fotografía que acompaña los cercos de los corrales, donde se guardaba el ganado, sobre todo el ganado vacuno, para extraer la leche y la carne, y el ganado equino y mular, que iba a servir para un traslado y para los fletes. Y en la foto de abajo está el edificio del obraje. En ambos casos, corrales y obraje han sido restaurados hace alrededor de unos 15 o 16 años, con mano de obra local. Estamos hablando de población rural dispersa aún en nuestros días. Ellos sabían cómo restaurar estas construcciones, porque además permanecieron las técnicas constructivas de los siglos XVII y XVIII, aún hasta nuestros días. Cuando nosotros hablamos de la Candelaria, siempre decimos que estamos hablando de un patrimonio vivo. También su capilla es un patrimonio vivo, se sigue utilizando hasta hoy. Es una capilla humilde,
rural, pequeña, de una sola nave, tiene su sacristía y su contrasacristía, pero aún dentro de su pequeñez cumple con las normas del Concilio de Trento y sigue las instrucciones de don Carlos Borromeo. En la hornacina central, una vidriera da paso a la luz del día e ilumina la imagen de la Virgen de la Candelaria con su niño en brazos. Se conserva, es una imagen original de la época, como todo lo que se exhibe en esa capilla. Se conserva también el frontal, enmarcado y bordado con hilos de seda, y un sagrario muy de la talla de la época, de un barroco muy, muy bello. Y ahí tenemos el nombre del hermano Tomás Rosatini, un hermano coadjutor que estuvo en la estancia terminando las tallas del altar. También la capilla de la Candelaria conserva este templete procesional. Creemos que fue obra del hermano Luis de la Croix en el siglo XVII y fue restaurado magníficamente por el licenciado Jacinto Palacios. Lo encontramos inmerso en una pared, desconociendo que se trataba de un templete profesional porque solamente se veía de él la cara frontal. Estamos mostrando bellezas y cosas muy lindas estéticamente, pero alejados de los edificios centrales, están muy fuertes los murmullos de los que trabajaban en la estancia. Esto que estamos viendo es uno de los tantos puestos de la estancia de la Candelaria manejado por criollos. Allí ellos eran los que generaban las mejores rentas ganaderas. Hacemos una vista rápida, por el poco tiempo que nos queda, de lo que fue el manejo de la energía hidráulica. Esto que estamos viendo en esta diapositiva es una vista aérea tomada de Google Earth, que es una herramienta que estamos usando mucho, donde en esa geografía se está mezclando la tecnología de los hermanos coadjutores europeos y la mano de obra esclava. Hacia la izquierda tenemos el río de la Candelaria y hacia la derecha un arroyo permanente. Gracias a ello, lo que nosotros estamos teniendo es una producción textil importante y además una actividad molinera, en una, digamos, en una reconstrucción de lo que es el manejo de la energía hidráulica, que lo podemos usar como ejemplo en la Candelaria. Allí tenemos las curvas de nivel que se deben salvar para proveer de agua a los edificios centrales, a la ranchería, pero también proveer de agua a Molino y Batán. Pasemos un poco rápido para lo que es, digamos, el conjunto del uso del Batán y Molino, porque es un caso muy especial y que nos ejemplifica lo que es Batán y Molino en las otras estancias. Batán y Molino se mueven tomando el agua del mayor curso de agua de la zona, que es el río de la Candelaria. Para salvar las crecidas del río, se utiliza un largo canal ubicado con una longitud de 2 kilómetros que toma el agua arriba arriba. Ese canal alimenta un tajamar y de allí, mediante un sistema de compuertas, sale el agua hacia el Batán y hacia el molino con mayor o menor intensidad. Estamos hablando de un sistema hidráulico instalado por hermanos coadjutores, especialistas europeos, pero manejados por una familia de esclavos. Esto que estamos viendo es una reconstrucción virtual del sistema delicado y complejo de un batán. Todos los batanes tenían las mismas cualidades. El batán sirve para enfurtir y desengrasar los textiles. Particularmente la bayeta se desengrasa a través del sistema de abatanado y en el caso del cordellape se desengrasa y se enfurte porque se le introduce agua caliente en el sistema. Con lo cual el tejido se apelmaza e impide que pase el agua de lluvia y los vientos fríos. Estamos hablando de un complejo delicado, de un sistema delicado de madera anclado a un sistema de mampostería. Un mal manejo del sistema rompe sus palos, sus engranajes, y bueno, los desastres pueden resultar interesantes en el tiempo que lleva para arreglar. Hay, digamos,
Esta es la imagen del batán visto desde uno de los costados. Ahí estamos viendo los mazos donde golpea el tejido que se ha introducido en agua caliente y con cenizas para poder desengrasarlo con mayor facilidad. Ustedes saben que agua caliente y ceniza es un poco lo que hoy ya estamos llamando la lejía. Después de pasar por ese batán, con la misma agua se alimenta el molino. El molino, digamos que es el lugar donde se muelen los cereales, sobre todo el maíz y el trigo, pero que funcionan en épocas distintas, porque el batán tiene que funcionar en épocas de grandes lluvias, cuando se puede llenar hasta el borde el tajamar, y es donde se abatana el cordellate, la tela que estamos mostrando a la izquierda, y también la bayeta, que es mucho más rústica. A través de ese canal, el agua pasa por el mismo canal desde el batán hacia el molino, con un fuerte desplome que mueve la rueda, pegado al molino, la casa del molinero, atendido por una familia de esclavos. No nos queríamos privar de esta imagen, que es parte de los restos del batán que encontramos en su momento, al momento en que estábamos realizando los trabajos de identificación del sistema hidráulico. Y déjenme, antes que nos quedemos por terminado esto, algunas cosas breves relativos a algo que hemos denominado el pasado de las cosas presentes. Porque también tenemos datos sobre enfermedades y epidemias. Tanto en el Colegio Máximo como en las estancias, particularmente los hermanos coadjutores europeos estaban atentos a los temas de enfermedades y epidemias. El Colegio Máximo tenía su botica y una enfermería importante a cargo de hermanos coadjutores boticarios. Y en las estancias había barberos instruidos por los boticarios del Colegio Máximo. Cuando nosotros hablamos de barberos, eran personas que sabían extraer dientes y muelas, practicar sangrías con lancetas, curar pústulas, arreglar quebraduras de brazos y piernas y también arreglar heridas. Junto a las rancherías de cada una de las estancias había habitaciones destinadas a enfermería, a donde se alojaban los enfermos, particularmente en casos de epidemias, pequeñas cuarentenas. En esta imagen que estamos viendo hay una acuarela del arquitecto Carlos Moreno representando la botica del Colegio Máximo y dos fotos muy viejas que tomó en su momento Plattner y a él le pertenecen sobre los muebles de la botica del Colegio Máximo. Pero también señalemos que había numerosos libros de medicinas, tanto en las estancias y, por cierto, en el Colegio Máximo, y que se utilizaba muy habitualmente pólvora para cauterizar heridas. Balanzas chicas tenían todas estas boticas grandes y pequeñas con sus pesas, morteros y frascos. Y que tenemos datos de epidemias, particularmente para los años 1720, 1735, 1745 y 1755. Siempre duran a menos de 2 años. Buena parte de esas epidemias son de viruela y sarampión. En ocasión, siempre las epidemias estas ingresan por la comunicación con el mundo que se había empezado a globalizar ya en aquel tiempo. Ingresan por el puerto de Buenos Aires. Y por los intercambios de caminos de bienes y personas se expanden a las misiones y a las estancias del interior. Cuando se producen estas epidemias, utilizan buena cantidad de azufre como antiséptico, como fungicida y también para purificar ambientes. Los ambientes también se purifican con el encalado que se realiza todos los años. Pero también los libros de cuentas señalan una gran cantidad de gallinas y huevos para los enfermos. Y siempre aparece una buena e importante cantidad de lienzo para los entierros cuando los remedios no han sido lo suficientemente efectivos. Déjenme que expresemos rápido algo más sobre
los murmullos en los muros y en los papeles. Siguiendo lo establecido por UNESCO de identificar, comprender y transmitir para asignar al patrimonio una función en la vida colectiva, en esta exposición hemos intentado recuperar en los murmullos de muros y papeles las huellas de hombres y mujeres que aún hoy permanecen más allá de la comunidad que les dio origen. En esos muros y papeles están los europeos, como don García de Bell y Mujica, el español de las Islas Canarias, que reconoció la importancia productiva de las pampas húmedas de las Sierras Grandes de Córdoba y trajo la devoción a la Virgen de la Candelaria. Otros europeos, como los hermanos constructores, que recorrieron estancias y edificios centrales de la manzana jesuítica de Córdoba con sus artes y tecnologías. Luis de la Croix, pintor de la escuela flamenca, el asunceño Luis Florentín, experto en hacer relicarios, Juan Gavino Masala, de la isla de Cerdeña, y el irlandés Guillermo Leney, organizando la ganadería y los puestos de las estancias. José Klausner, el estañero de Baviera, el español Agustín de Almería y el bávaro Jorge Erl construyendo molinos y batanes. El navarro Domingo Ugarte, ocupado de la fábrica del Colegio Máximo de la Candelaria, y Jesús María, y el ebanista romano Tomás Rosatini, tallando y dorando los retablos de los altares. Allí están también, entre esos muros y en esos papeles, en esos susurros, están los criollos desplegando sus quehaceres y tareas como mayordomos y capataces. Ahí están los nombres de Abreu, Ledesma, Núñez Ábalos y Agrelo. Sin un nombre insistente, el de Paquito Pillo, con ese pillo que no es apellido sino apodo, ocupado en los fletes de ganado, insumos y cartas, buen conocedor de los caminos y senderos. Allí están también, en esos muros y en los papeles, el murmullo de los nombres de conchavados y esclavos, ocupados en faenas rurales. Déjennos que recordemos especialmente el nombre del indio Valeriano, el último de los pobladores originarios de la región, quien desde Polo Tosacate fue testigo de la llegada de otros hombres y otros animales a las Sierras Grandes en el siglo XVII. Recordemos junto a él el nombre de otros habitantes originarios, buenos conocedores de los senderos y aguadas: Quisto, Quivila, Huasta, Ignacio Chalán, José Quirita. En esos murmullos de papeles y muros están los nombres de algunos esclavos, como el de Jacinto Iguia y Bartolomé, a cargo de puestos rurales. Pero déjennos que les digamos que especialmente en el murmullo de los papeles y de los muros está el nombre de Dionisio. El nombre de un esclavo de 11 años, hijo de Juana Petrona y de su esposo el barbero Francisco Javier. Dionisio, con escaso 11 años, y quebrado de un brazo, luego de la expulsión de los jesuitas, caminó solo por las sierras de Córdoba y llegó al asiento urbano en el Colegio Máximo buscando a su padre. Los soldados del rey lo vendieron allí en la plaza pública por el precio de 170 pesos. Mientras producían lo que consumían, todos ellos generaron las rentas ganaderas, que contribuyeron al sustento del Colegio Máximo y a la construcción de los edificios que hoy disfrutamos porque han perdurado hasta nuestros días. Hagamos una última reflexión, aunque las sierras de Córdoba nunca fueron un espacio donde posaron su mirada personas cultas y eruditas, y aunque sus paisajes no se incorporaron en los escritos románticos del siglo XIX, ni en las pinturas de los artistas, ni tampoco en las pampas de José Hernández, allí, en esas sierras grandes, están las huellas de hombres y mujeres que dieron forma a esta nuestra América mestiza. Una América mestiza que, en palabras del escritor William Ospina, hoy no aceptamos que se define por el color, sino solamente por el matiz. Queremos, por último, dar las gracias a la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos y a Tristan Bauer, ministro de Cultura, por permitir que acercáramos hacia ustedes estos murmullos.
Les pedimos a todos que se cuiden, porque nosotros también necesitamos seguir aprendiendo de las voces de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Josefina Piana, Melina Malandrino, Pedro Cufré. Excelente, una mirada diferente, especialmente desde la historia, la interpretación del patrimonio. También es algo muy interesante que va más allá todavía de los monumentos construidos en sí, sino todo aquello que ha quedado como un patrimonio inmaterial. Esas voces y esos murmullos que ya no están, pero siguen estando. Muchísimas gracias. Bueno, los invito entonces a compartir a partir de la clase del jueves, la número 4, la evolución en las tecnologías de la construcción, que va a estar a cargo de nuestro querido vocal de la comisión, el arquitecto Carlos Moreno. Les reitero, antes de irnos, que toda la información que ustedes quieran está en las redes sociales y en la página de la comisión, así como síntesis de los currículums de nuestros profesores invitados y bibliografía sugerida que ustedes puedan utilizar para profundizar más algunos temas. Esto no implica que ustedes tengan la obligación de leer esa bibliografía para la evaluación. La evaluación será en base a la información de estas clases que estamos dando. Y finalmente, y para despedirnos, decirles que la clase vuelve a repetir en el horario de 21 a 30 y la dejaremos unos días más por si ustedes quieren volver a mirarla y observar algunas cuestiones que con el fragor del momento se les haya pasado un poquito por alto. Muchas gracias, buenas noches y hasta el jueves.